Y vaya al capítulo 15 del libro de Hechos. Vamos a terminar el día de hoy este capítulo a partir del versículo 36 al versículo 41. ¿Ya lo tiene, hermano? Les recuerdo que pongamos en modo silencio o vibración nuestro celular para no interrumpir. Vamos a leer estos versículos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces vamos a hacer una oración adicional. Señor, gracias porque nunca nos ha faltado tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el pan de cada día, el pan espiritual que necesitamos para seguir adelante, para fortalecernos. Gracias por tu pan, Señor. Danos tu palabra el día de hoy, Señor. Usa mi vida, Señor, para dar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tema 29, Hechos 15, versículo 36 al 41, un desacuerdo y una nueva oportunidad. ¿Qué significa la palabra desacuerdo? Significa discordia o disconformidad en los dictámenes o acciones. Una definición más sencilla: un desacuerdo es una diferencia de opinión o de actitud respecto de una cosa. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido uno o varios desacuerdos en nuestras relaciones personales, ¿sí o no? Yo sí. Por ejemplo, los hermanos que se reúnen a leer la herencia que les dejaron los padres, están todos reunidos ahí. Y de repente se escucha la voz de uno que dice: yo no estoy de acuerdo con la parte que me dejaron. ¿Qué decir en el trabajo? Cuando el jefe te empieza a cargar la mano y le dices: yo no estoy de acuerdo en que me des más trabajo, ¿por qué no le das esa tarea a alguien más? Como matrimonios. ¿En cuántas ocasiones hemos tenido desacuerdos? No hay matrimonio perfecto, ¿están de acuerdo también conmigo? A veces nos resulta difícil ponernos de acuerdo hasta para comer, para escoger la comida. Y a veces no lo expresamos, pero te das cuenta. A ver, amor, ¿qué comemos? Y no nos ponemos de acuerdo, pasa hasta media hora, y entonces, ¿qué vamos a comer? Pues vamos por mariscos, no, vamos por pollo. Y al final como que, bueno, pues, pero no estás de acuerdo, y ahí estás comiendo los mariscos, ¿verdad? Hasta te saben mal. Otro desacuerdo muy común, me imagino que les ha pasado, cuando vamos a algún evento, te invitan a una boda, hasta para vestirnos. De repente sale la dama muy elegante con su vestido, y en esa ocasión también sale el esposo, ¿verdad? Pero sale con la camisa del Chivas y su short, casi, ¿va? Pues no cuadra, dices, ¿cómo? Ya estoy listo, amor, ¿cómo que vamos a ir así? Hasta en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y tenemos también desacuerdos. Ya ni qué decir cuando estamos escogiendo un lugar para salir de vacaciones. También, a veces tenemos ese problema. No, pues yo quiero ir a Romita. No, pues yo quiero ir a Francia. Y tenemos ahí el conflicto, ¿no? Bueno, aquí surgen unas preguntas muy válidas, hermanos. ¿Serán malos todos los desacuerdos?
¿Es posible que los hijos de Dios tengan desacuerdos? ¿Es posible que el liderazgo espiritual tenga desacuerdos? ¿Podría salir algo bueno de los desacuerdos? Vamos a responder a esas preguntas con la ayuda del Señor. Vamos a ver lo que sucedió con el desacuerdo que tuvieron dos hombres de Dios, Bernabé, el hijo de consolación, y Pablo, el apóstol de los gentiles. Lean conmigo el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Después de que el liderazgo enfrentó ardientemente la falsa doctrina que se había metido a la iglesia de Antioquía y que resolvieron sabiamente este problema interno con la ayuda del Señor, Pablo, movido en su corazón, obviamente por el Señor, por el Espíritu, y preocupado por la condición espiritual de los hermanos, le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hermanos, Pablo entendió bien el mandamiento del Señor Jesús que dijo: vayan y hagan discípulos. El mandamiento de Jesús no solo consiste en predicar el Evangelio, sino en enseñarles la palabra de Dios de manera continua para mostrarles que Jesús es la razón de la vida, que Jesús es la causa de la vida y que Jesús es la esperanza de la vida. Únicamente la enseñanza continua de la palabra afirmará a aquellos que se les comparte el Evangelio. Si queremos crecer espiritualmente, necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios constantemente, hermanos, constantemente. Tenemos una planta, regarla constantemente para que crezca y dé fruto. De otra manera, se va a secar. Además, si el Señor ha puesto a alguien en tu camino, síguele dando la palabra e invítalo a la iglesia para que siga creciendo en el conocimiento del Señor y de su palabra. Pablo tenía esta preocupación genuina por los hermanos que ya habían recibido la palabra. Él quería saber cómo estaban en su vida espiritual. Probablemente algunos habían caído en pecado, otros estaban desanimados, otros habían dejado de congregarse, de orar y de estudiar la palabra. No lo sabemos, pero él estaba preocupado por sus hermanos. Sin lugar a duda, una de las grandes preocupaciones de los pastores es conocer la condición espiritual de los creyentes. Pero no solo conocer, sino velar por su salud espiritual, porque los pastores que aman a Dios siempre estarán procurando el bien espiritual de todas sus ovejas, siempre, hermanos. Por lo tanto, aquí es preciso hacer unas preguntas y no las conteste, hermano. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu servicio con Dios? Este versículo nos muestra que Pablo tenía en su corazón a todos los hermanos. Entonces, movido por Dios, le pidió a Bernabé que lo acompañara para visitar a los hermanos para ver cómo estaban sus vidas. Hasta aquí todo iba bien. Entre Pablo y Bernabé querían visitar a los hermanos. Sigamos leyendo. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien. Otra versión dice: no estuvo de acuerdo llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bernabé le pidió que llevaran también a Juan Marcos, pero Pablo no lo quería llevar porque los había abandonado en su primer viaje misionero. Este incidente lo encontramos en Hechos 13:13, que en algún momento también lo leímos y lo estudiamos, solamente para que tengan ese versículo que dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Los dejó o los abandonó. Sigamos avanzando nuestra lectura, versículo 39. Y hubo tal desacuerdo, la palabra griega aquí es paroxismo, que significa disputa,
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Otras versiones de este versículo se dice así: se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Otra versión dice de esta manera: Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Otro más: Pablo y Bernabé discutieron tanto sobre eso que al final decidieron irse cada uno por su lado. Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre. Pablo, el apóstol de los gentiles, y Bernabé, el hijo de consolación, tuvieron un desacuerdo, una disputa, un conflicto tan serio que los llevó a una separación. Sí, hermanos, estos dos grandes amigos y compañeros de milicia tuvieron una discusión tan seria y ninguno de ellos se dio a su punto de vista o postura. Bernabé era el espejo mismo de bondad, de generosidad, de fe y de reconciliación. Y Pablo era un hombre de carácter fuerte, pero al mismo tiempo era un hombre con un gran corazón y muy sensible a las necesidades de los demás. Previamente, ya vimos a estos dos siervos de Dios unidos discutiendo contra los perturbadores que se habían infiltrado en la iglesia de Antioquía. Ellos siempre estaban juntos, trabajaban juntos y se apoyaban hombro a hombro en la obra de Dios. No cabe duda que Pablo estimaba mucho a Bernabé. Solo recordemos que su gran amigo intercedió por él ante los hermanos de la iglesia de Jerusalén porque no creían que él se había convertido. De la misma manera, Bernabé también tenía en alta estima a Pablo, porque cuando él pidió apoyo para la enseñanza de la iglesia de Antioquía, Pablo no se negó y fue con él. No obstante, aquí los vemos en un desacuerdo muy acalorado que los llevó a una separación porque tenían diferentes puntos de vista con respecto a llevar o no llevar a Juan Marcos en este segundo viaje misionero. Hermanos, la Biblia no oculta los pecados o debilidades de los hombres de Dios. No ocultó el adulterio ni el asesinato de David. No ocultó la negación de Pedro. No ocultó la incredulidad de Juan el Bautista, y así podemos seguir. Aquí vemos a dos hombres de Dios enfrascados en una discusión intensa que los llevó a una división física y una división en su corazón. Esto nos muestra simplemente nuestra debilidad humana e imperfecta. Dos hombres de Dios y grandes amigos no lograron ponerse de acuerdo y prefirieron separarse. Hermanos, es imposible que no existan desacuerdos, pero lo que nunca debe suceder es que estos desacuerdos nos lleven a una separación, y menos entre siervos del Señor. El Señor quiere que seamos un pueblo unido, y así lo puso de manifiesto en su oración sacerdotal o intercesora en el libro de Juan 17:11, que les leo así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Hermanos, es muy importante que cuando surjan, porque van a surgir tarde o temprano, cuando surjan estos desacuerdos entre nosotros, los resolvamos a la luz de lo que dice la palabra, para evitar una división. Un error muy común que cometemos es dejarnos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos o por lo que nos dicen otras personas. La manera más efectiva de resolver nuestros desacuerdos es a través de lo que dice la palabra. Esto implica hacer a un lado nuestras opiniones, y aún más si no están respaldadas por la palabra de Dios. Las Escrituras dicen en el Salmo 119, versículo 105 así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En toda situación y en cada aspecto de nuestras vidas, permitamos que la palabra nos alumbre para ser guiados a puerto seguro. De otra manera, estaremos extraviados en el amplio mar de nuestros propios argumentos. ¿Están de acuerdo?
extraviados. Los desacuerdos y las ofensas que puedan surgir entre nosotros debemos atenderlos siempre con la ayuda de la palabra de Dios. Por ejemplo, si algún hermano tiene algo en contra de otro hermano, la palabra dice que vaya con él y solos puedan arreglar esta situación. Si no escucha, entonces debes llevar 1 o 2 testigos. Si aún así no te escucha, entonces tienes que comentarlo al liderazgo espiritual, al pastor. ¿Para qué? Para su seguimiento. Eso es lo que dice la palabra. En el caso de que quieras levantar una acusación contra los ancianos de la iglesia, la Escritura dice en 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, todo esto lo comento porque a veces tomamos las cosas a la ligera y se nos olvida lo que la palabra del Señor dice al respecto. Hermanos, está claro que todos en algún momento podemos tener aquí algún desacuerdo o algún problema. Pero la solución no es irnos de la iglesia, ni tomar otra vía de acceso rápido. La solución, ¿dónde está? En la palabra del Señor. La realidad es que todos somos humanos y por consecuencia imperfectos y podemos equivocarnos como Bernabé y Pablo. Hermanos, qué fácil y difícil es decir, me equivoqué. No pasa nada, hermano, no pasa nada. Todos nos podemos equivocar. Pero esto nos va a ayudar a unirnos y a seguir adelante. ¿Ya se dieron cuenta que con una chispita de humildad podemos evitar alejarnos físicamente y en el corazón? Una chispita de humildad. ¿Quién era este hombre llamado Juan Marcos, por el cual se desató este desacuerdo entre Bernabé, el hijo de consolación, y Pablo, el apóstol de los gentiles? ¿Quién era este hombre? Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Algunos estudiosos dicen que los versículos 51 y 52 del capítulo 14, vayan conmigo ahí, pero algunos estudiosos dicen que estos versículos son una nota autobiográfica de su Evangelio. Vamos a leerlos. Marcos 14, 51 y 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. El Evangelio de Marcos es el único que contiene este incidente. Y algunos estudiosos de las Escrituras han llegado a la conclusión que estos versículos hacen referencia al autor de este libro. Para entender mejor, pensemos en una ilustración. En casi todas las películas del director de cine Alfred Hitchcock, no sé cuántos han oído, escuchado de él, solamente por mencionar un ejemplo, pero él aparece como extra o se ve una imagen suya en algún momento de sus películas. Por ejemplo, un mayordomo cruzando por la escena, un hombre leyendo un periódico. Bueno, esta es una forma de identificar sus películas como suyas. Y con estos versículos es como si Marco nos estuviera diciendo, yo estuve ahí. Si esto fuera así, entonces este detalle tiene gran importancia, porque colocaría a Marcos en las últimas horas de la vida de nuestro Señor Jesús en esta tierra, cuando él estaba orando en el monte de Getsemaní y en medio de su posterior arresto. Sin hacer afirmaciones dogmáticas, podemos imaginar una posible reconstrucción de los hechos o trazar una línea de tiempo de esa última noche, que quedaría de la siguiente manera. El aposento alto donde Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos habría sido la casa de María, la madre de Juan Marcos. Mientras Jesús todavía estaba reunido con sus discípulos, Judas salió con la intención de entregarle a los judíos. Cuando Judas regresó con la guardia al aposento alto, Jesús y los apóstoles ya lo habían abandonado para ir al huerto de Getsemaní. El joven Marcos, que estaría ya dormido en la planta de abajo, fue despertado por la multitud que buscaba a Jesús y salió apresuradamente detrás de ellos para ver qué pasaba. En Getsemaní, este joven se colocó a cierta distancia para ver lo que estaba ocurriendo. Pero después que los discípulos huyeron, él siguió en su escondite hasta que fue descubierto por la guardia. Fue en ese momento en que salió huyendo, dejando la sábana con la que estaba cubierto. Mas él, dejando la sábana,
huyó desnudo. Esto se sumaría a toda la evidencia que existe de que Juan Marcos fue el autor del Evangelio de Marcos. El versículo de Hechos 12:12, vayan conmigo, ahí nos revela el nombre de su madre y la posición económica que ellos tenían. Vamos a leerlo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Recuerden, Juan Marcos. No era Juan el apóstol. Donde muchos estaban reunidos orando. También esto lo estudiamos previamente. Estaban orando por Pedro porque estaba encarcelado. El nombre de la mamá de Marcos era María, que dicho sea de paso tenía una casa muy grande y la ponía a disposición de los hermanos para que se congregaran, que por cierto para ese momento no eran pocos, ya eran bastantes. Esto nos indica que, hermanos, que tenían una buena posición económica. También con este versículo podemos confirmar que Juan Marcos formó parte de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Estuvo cerca de los apóstoles y conocía los acontecimientos muy recientes sobre la crucifixión del Señor. Todo esto seguramente le ayudó para escribir su evangelio. Juan Marcos formó parte del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Vamos a leer Hechos 13, versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, era su ayudante. Es precisamente en este viaje misionero donde encontramos una mancha en el expediente de la vida de Marcos, que ya lo leímos, los abandonó. Al igual que Marcos, hermanos, todos nosotros tenemos por lo menos una mancha en nuestro expediente, como él. Que vamos a leer nuevamente este versículo en Hechos 13:13, acompáñenme. Habiendo zarpado a Pafos, esto es importante, Pafos, una ciudad de la costa oeste de Chipre, no olviden ese país, Chipre. Les va a cobrar más sentido adelante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose, aporeo es la palabra griega, es decir, se alejó, apartándose de quien de ellos volvió a Jerusalén. Las razones por las cuales se apartó Juan Marcos no se mencionan. Tal vez se impactó por el duro trabajo que representaba servir en la obra del Señor. E incluso pudo pasar por su cabeza que podía hasta perder la vida. Pero todo esto es especular, porque la Biblia no lo dice. Lo que sí dice la Biblia es que se apartó de ellos, se alejó de ellos. Y podemos inferir que consciente o inconscientemente menospreció la obra del Señor. Hermanos, todos nosotros, al igual que Marcos, hemos menospreciado en alguna ocasión, de manera consciente o inconscientemente, y de diferentes maneras, la obra de Dios. ¿Cómo? Nos hemos alejado de los hermanos. Algunos se alejan físicamente, pero hay otros que se han alejado aquí, en el corazón. Y eso es más feo. Eso sí, es feo. Pero ¿cuántos de los que están aquí le dan gracias a Dios que no nos deja en esa condición y que nos muestra las razones de nuestro desánimo, de nuestra tristeza o hasta de nuestro pecado que nos estorba y que nos aleja de los hermanos y de la obra del Señor? Yo le doy gracias, porque Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, y Dios tuvo a bien restaurar y levantar la vida de Marcos para darle una nueva oportunidad en la obra del Señor. El Salmo 146, versículo 8, dice así la Escritura: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, y Jehová ama a los justos.
Muchas ocasiones, las situaciones que enfrentamos en nuestra vida espiritual nos pueden cegar. Pero ahí está la palabra para abrir nuestros ojos e iluminar nuestros corazones para hacernos ver las cosas como realmente son. No como creo, como pienso. Es más, hermanos, yo mismo, en ese extravío de mi vida espiritual, puedo tomar la palabra y usarla como la usó Satanás. Pasa, hermanos. Nos podemos defender con la Biblia por no ceder, por mantenerme en mi postura. Nos puede pasar. Y cuando estamos a punto de dar el siguiente paso, ya muy cerca del precipicio, de ahí nos levanta la palabra. Porque Jehová ama a los justos, como dice este salmo. Jehová levanta a los caídos y Jehová ama a los justos. Dios usó la vida de Bernabé para restaurar la vida de Marcos. Bernabé tomó a Marcos para navegar hacia Chipre y en ese viaje tuvo mucho tiempo para restaurarlo con las Escrituras. Vamos a leer el versículo 39, Hechos 15, 39 otra vez. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Viajaron a Chipre. Fue ahí donde Marcos los había abandonado en el primer viaje misionero. Hermanos, esto nos muestra que la restauración siempre comienza en el mismo lugar donde nos quedamos. Pedro, cuando negó al Señor, estaba cerca de una fogata. Fue en ese lugar donde la criada le dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. Y Pedro, ¿qué le contestó? Yo no conozco a ese hombre. En el momento de su restauración, Pedro también estaba junto a una fogata. ¿Quieren verlo conmigo? Vamos a Juan, versículo 9 del capítulo 21. Les voy a dar oportunidad de que lo busquen. Y me digan: ya lo tengo, pastor. A ver, primero que conteste, le damos un auto. Ya tenemos aquí la ganadora. Miren lo que dice este versículo. Al descender a tierra, quienes, los discípulos, vieron brasas puestas. Había una fogata y un pez encima de ellas y pan. Entonces, en el momento de su restauración, Pedro también estaba junto a una fogata. Porque si leemos más adelante, ahí en el mismo Juan 21, pero del 15 al 17, ahí vemos los versículos de cómo el Señor comenzó a restaurar la vida de Pedro, que les voy a leer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cerca de una fogata, Pedro negó al Señor. Y cerca de una fogata fue restaurado. Marcos abandonó a sus hermanos en Chipre. Y su restauración fue también en el mismo lugar, en Chipre. Sin lugar a duda, el proceso de restauración es doloroso, pero muy necesario para los hijos de Dios. A veces la restauración llevará consigo una buena dosis de disciplina. Y va a doler, hermanos, va a doler. Pero todo esto es por nuestro bien, porque nos ama el Señor. ¿Sí? Marcos volvió a empezar en el mismo lugar donde se había quedado. Perdió mucho tiempo valioso. ¿Usted sabía que el tiempo es como una flecha que se lanza y ya no regresa?
ya no regresa. ¿Cuánto tiempo hemos perdido, verdad? Pero ¿qué creen, hermanos? El gran Dios de amor, en su gran misericordia, le dio una nueva oportunidad a Juan Marcos en la obra del Señor, y él no la desaprovechó, como lo vamos a ver más adelante. El Señor el día de hoy nos está dando una nueva oportunidad para servirlo de una mejor manera. ¿Dónde, hermanos? En el hogar, en el trabajo, en la iglesia y en todo lugar donde estemos. ¿Quieren saber cuál es el estándar más alto de calidad y de excelencia con el cual podemos servir a ese Dios excelente, sublime, eterno, glorioso? Hermanos, no nos hemos dado cuenta delante de quién estamos. Ese es el problema. Ese es el problema. Las cosas que hemos hecho, las hemos hecho conforme hemos creado nuestro propio Dios. Y por eso servimos como servimos y hacemos las cosas como las hacemos. El estándar más alto de calidad y de excelencia siempre lo vamos a encontrar en la Escritura. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En primer lugar, este versículo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Y aquí es preciso decir y mencionar la importancia de que nuestro corazón esté bien delante de Dios, hermanos, para que lo podamos servir con un corazón limpio, puro, porque Dios es santo, 3 veces santo. En segundo lugar, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. El objeto de toda nuestra adoración y de todo lo que hacemos debe de ser Él, debe de ser nuestro amado Salvador. Hermanos, nos hemos perdido en el camino, nos hemos extraviado, hemos perdido la noción de quiénes somos y de quién es Dios. Y hasta nos hemos atrevido a ofrecer fuego extraño. Todo lo que hacemos en el hogar, en la escuela, en la iglesia, debe nacer de un corazón lleno de amor por Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Acaso habrá otra motivación mayor que esa? No hay, hermanos, no hay. No hay otra motivación mayor. Él me amó, siendo lo peor. Él te amó. Por tal razón, cuando hagamos algo, dejemos de poner nuestra mirada en los hombres, de agradar a los hombres. Porque si quieres agradar a los hombres, dice Pablo, no soy siervo del Señor. No sería siervo de Dios. Hermanos, Dios usó la vida de Bernabé para restaurar la vida de Marcos y lo recuperó para el ministerio. Qué importante es tener a nuestro alrededor ancianos y pastores que nos ayuden en nuestra restauración. Hermanos, todos necesitamos un Bernabé y un Pablo en nuestras vidas. Un Pablo para que nos exhorte y discipline, y un Bernabé para que nos levante y nos restaure. ¿Sí o no? Lo necesitamos, hermano. Es que es muy duro, lo necesitamos. Es que ha sido muy duro. ¿Por qué me dices así las cosas? Porque estoy delante de Dios y porque para mí es algo serio estar delante de Dios. Te encarezco que estás delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le dijo Pablo a Timoteo, que cumplas con tu ministerio. Ambas cosas, la disciplina y la restauración, son una expresión del amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Quieren ver cómo terminó la relación de Marcos y Pablo? Yo sí. Todos los finales en Dios son felices. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, está dirigiéndose al apóstol Pablo,
el sobrino de Bernabé, su tío era Bernabé, acerca del cual haber recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Por increíble que parezca, Marcos, el sobrino de Bernabé, llegó a convertirse en un íntimo colaborador del apóstol Pablo. Se volvió a ganar su confianza, a tal grado que Pablo lo recomendó a la iglesia de Colosas, como lo estamos leyendo. Recíbanle. Pablo, en su carta dirigida a Filemón, lo vuelve a mencionar como uno de sus fieles colaboradores en la obra del Señor. Filemón 1:23 y 24, que les leo. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí está Marcos. Finalmente, cuando Pablo estaba encarcelado poco antes de ser ejecutado, mostró su deseo de tener a Marcos junto a él. Esto es muy significativo porque antes de morir, Pablo estaba deseando que Marcos estuviera a su lado, el que lo había abandonado antes. Vamos a leer 2 de Timoteo 4, versículo 9 al versículo 11. Procura venir pronto a verme. Aquí se está dirigiendo a Timoteo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma, ¿a quién? A Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Otra versión dice, puede ayudarme mucho en mi trabajo. En estos versículos hemos leído los nombres de algunos colaboradores del apóstol Pablo. Para Pablo era muy importante la comunión con los hermanos y también apreciaba sinceramente la contribución que ellos hacían en la obra de Dios. Hermanos, lo único que yo puedo decir de todos ustedes es gracias a Dios por sus vidas. Es lo único que puedo decir, no tengo nada más que decir, nada más. Estas son las razones que debemos ver detrás de este ruego urgente que le hizo a Timoteo. Procura venir pronto a verme. En medio de su soledad, en aquel frío calabozo romano, Pablo anhelaba volver a tener comunión con su amado hijo en la fe, Timoteo. El mismo hombre que describe de una manera maravillosa y excelente al Dios de toda consolación en su segunda carta de Corintios, ahora aquí lo vemos con un deseo de ser consolado y de estar cerca de ¿quién? De sus hermanos. Además, otra razón por la que deseaba ver a Timoteo era porque quería compartirle muchas cosas, enseñarle la palabra de Dios y enseñarle mucho de lo que significa la obra de Dios. En contraste, Demas. En contraste con Timoteo, el apóstol Pablo menciona a otro de sus colaboradores, Demas, que en otro tiempo había sido un ayudante de su confianza. De hecho, lo acompañó durante su primer encarcelamiento, pero aquí Pablo expresa su profunda tristeza porque lo desamparó, amando más el mundo. Y se fue a Tesalónica cuando más lo necesitaba. Demas lo abandonó. Este fue un duro golpe para el apóstol Pablo. Hermanos, que alguien cercano te abandone en los caminos y en la obra del Señor es una experiencia sumamente dolorosa, muy dolorosa. Crescente y Tito. La Biblia no da muchos detalles de estos hombres en estos versículos. Solo se dice de ellos que Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos siervos del Señor aquí aparecen como santos desconocidos. Nadie los ve, pero son muy importantes en la obra del Señor. Así hay hermanos que no figuran, que no quieren, qué bueno, gloria a Dios por esos hermanos, que no quieren ser vistos, reconocidos. Y de hecho nadie debería de hacerlo. Nadie. No figuran, están detrás de las cortinas, nadie los ve.
pero son de una gran bendición porque están orando por nosotros. Lucas, de todos los colaboradores de Pablo, solo Lucas estaba físicamente con él. La compañía de Lucas fue un gran consuelo para el apóstol. Junto a Demas, Lucas lo había acompañado durante su primer encarcelamiento en Roma, pero a diferencia de Demas, Lucas siguió estando a su lado. Además, como médico, no sería de extrañar que posiblemente curaba sus heridas mientras estuvo cerca de él. Marcos. Sin embargo, aunque la ayuda de Lucas era algo muy importante para Pablo, todavía era necesaria la presencia de otros colaboradores que pudieran atender adecuadamente las necesidades espirituales de los creyentes que estaban en Roma. Esta es la razón por la que le pidió a Timoteo que llevara con él a Marcos. Ahora bien, notemos que Pablo dijo lo siguiente de Marcos: me es útil para el ministerio. Y esta pequeña frase encierra una gran historia. Cuando Pablo y Bernabé comenzaron su primer viaje misionero, llevaron a Marcos como ayudante, pero él los abandonó. Más adelante, cuando iban a comenzar su segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar a Marcos, algo a lo que Pablo se opuso enérgicamente. Esta fue la causa de la división de Pablo y Bernabé. Sin embargo, años más tarde volvemos a ver a Marcos junto con el apóstol Pablo colaborando con él cuando se encontraban en Roma en su primer encarcelamiento. Y ahora en su segundo encarcelamiento, Pablo estaba deseando verlo nuevamente. Todo esto muestra que, hermanos, la plena restauración y recuperación de Marcos. Pablo no tuvo ningún problema en reconocer que Marcos era de gran ayuda en la obra de Dios. Y la razón principal por la cual Pablo reconoció que Marcos era de gran ayuda fue porque Marcos ya no era el mismo. Había entendido muchas cosas. Su cambio era notorio. Hermanos, todo esto ofrece aliento para todos nosotros que en algún momento hemos faltado al Señor en nuestro servicio. La última mención de este hombre, Marcos, la encontramos en la primera epístola de Pedro. Vayan conmigo a primera de Pedro 5:13. ¿Ya lo tienen? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Marcos acompañó también al apóstol Pedro, siendo un hombre de su confianza. Y a juzgar por la forma en la que se refiere a él, Marcos, mi hijo, podemos deducir que tenían que, hermanos, una gran amistad. Pedro, de hecho, también fue clave en la vida de Marcos en su restauración. Porque si alguien sabía de caídas y de restauración, ese era el apóstol Pedro. Hermanos, si Bernabé o cualquier otro apóstol no le hubieran dado una nueva oportunidad a Marcos, el día de hoy simplemente no tendríamos en este momento el Evangelio de Marcos. Hemos visto que el desacuerdo entre Bernabé y Pablo fue tan duro que se separaron. Esto indica que ninguno de los dos quería ceder al punto de vista del otro. Aquí vale la pena preguntarnos, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? A ver, levanten su mano por Bernabé. ¿Nadie? Entonces Pablo tenía la razón, 100%. Nadie la levantó. Ambos tenían la razón desde su perspectiva. Pablo era un hombre con visión de evangelizar y establecer iglesias, sin importarle el costo. Él daba la vida. Por otro lado, Bernabé tenía la misión de animar, preparar y discipular a las personas. Ese era el eje principal de su ministerio. Los dos tenían razón. Bernabé vio el potencial en su sobrino Juan Marcos en ese momento como algo más relevante que el ministerio de fortalecer iglesias.
Pablo, por el contrario, se enfocaba en ministrar a las congregaciones, considerando eso como más importante que hacer un esfuerzo especial para discipular a Juan Marcos y darle otra oportunidad. El resultado del conflicto entre Pablo y Bernabé no fue negativo. En primer lugar, visitaron todas las iglesias. Bernabé fue a Chipre con Marcos y Pablo fue a Asia Menor con Silas. En vez de un equipo misionero, hubo dos. En segundo lugar, el desacuerdo entre los dos hermanos no produjo una división en la iglesia. Ellos no insistieron en aumentar su pelea para incluir a otros. Finalmente, se reconciliaron, como se aprecia en la primera carta de Corintios 9:6. No vayan, ahí hay un versículo donde Pablo habla de Bernabé. Sin embargo, con letras mayúsculas, y pónganlas en negrita, esta historia de la providencia de Dios no debe usarse como una excusa para peleas y divisiones entre cristianos. Espero se haya entendido. No se tiene que, es que la palabra, ahí está Bernabé y Pablo, ¿ya viste que se pelearon y se dividieron? No, hermano. Sin embargo, no se debe de usar de esa manera. Un desacuerdo y una nueva oportunidad. ¿Serán malos todos los desacuerdos? Son normales y comunes y van a seguir pasando. ¿Es posible que los hijos de Dios tengan desacuerdos? Sí. ¿Es posible que el liderazgo espiritual tenga desacuerdos? Sí. ¿Podría salir algo bueno de los desacuerdos? Absolutamente sí, pero repito, esta historia no debe usarse como una excusa para pelearnos y dividirnos. Mi hermano, ¿con quién te identificas el día de hoy? ¿Con el desacuerdo entre Pablo y Bernabé? ¿O con la nueva oportunidad que le dio el Señor a Marcos, que surgió soberanamente de este gran desacuerdo? No porque Dios quería. A veces Dios tiene que enderezar nuestros caminos torcidos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Póngase sobre sus pies para darle gracias a Dios. Y toda la gloria y la honra. Porque en la palabra de Dios tenemos la sabiduría de Dios. No vaya con los psicólogos, no vaya con los eruditos, no vaya a la palabra de Dios. Ahí siempre va a encontrar la respuesta a su necesidad. Sobre todo espiritual. Levante sus manos en adoración a Dios. Señor, te adoramos y te exaltamos. Si alguno de nosotros queremos ponernos de acuerdo y pedirle perdón al Señor por tantas cosas, es el momento también. Y yo sé que el Señor ya ha estado obrando en nuestras vidas. Amado Señor, gracias por la sabiduría que está en tu palabra, Señor. Y por tu gran amor, Dios, porque tú no desprecias a aquellos que son contritos y humillados, que vienen reconociendo que te han fallado, Señor. Y yo soy el primero en reconocer que te he fallado de muchas maneras, Señor. Y tú conoces mi vida y mi corazón, Dios. Todo de mí. Como Pedro lo decía, Señor, ya no me digas. Tú sabes todo, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amamos, Señor. Tú sabes que te honramos, pero tú estás demandando de nosotros más y más, Señor. Gracias te damos por tu palabra, que llega justo a tiempo, Señor. Muchas gracias te damos en esta tarde. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Yo les bendigo, Señor. Yo les bendigo sus vidas, sus familias, el ministerio donde estén, Señor, donde te estén sirviendo, en el trabajo, en la iglesia. Yo les bendigo, Señor. Y yo te pido que les ayudes, Señor, en todo. Muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.